Es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y en este día tan hermoso y tan caluroso, ¿verdad?, que nos permite el Señor estar con vida y darle gracias. Es mucho por qué darle gracias al Señor. Pasamos por luchas, por pruebas, por dificultades. Hay gente que está viviendo en ansiedad en estos días, pero déjame decirte, hay cura para la ansiedad, hay cura para la preocupación. Pon tu vida en manos del Señor Jesús y déjame decirte que Él va a orar en tu vida. Mira, la palabra de Dios dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así se llama el tema de esta tarde. Mas el justo por la fe vivirá. Lo voy a leer nuevamente. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. El predicador dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla del judío primeramente es porque Dios es un Dios de orden y la salvación viene de los judíos. Dios escogió a los judíos para expandir la palabra de Dios a toda la humanidad y la oportunidad es para todos, tanto judíos como griegos. Los griegos somos aquellos que no somos judíos. Y dice el 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre eterno, Dios todopoderoso, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, tu palabra, Señor, que haga estragos en la vida de aquellas personas que van a escuchar el mensaje de tu palabra a través de tu siervo. Úsame, que sea tu Espíritu Santo hablando. Lléname de tu presencia. Y Señor Santo, que tu palabra, Señor, pueda llegar a esas vidas, a esos corazones en el momento preciso, Señor. El momento, Señor, importante en la vida de esas personas. En el nombre de Jesús te lo imploro, Padre. En medio de la necesidad, en medio de problemas y dificultades que está viviendo el mundo, Padre, te ruego, Señor, por la sanidad de esas personas, Padre, que están sufriendo por el coronavirus, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por el justo por la fe vivirá. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Y una de las cosas que estaba mirando en este versículo es que dice que es por fe como viene la salvación a nuestra vida. Pero mucha gente en el mundo dice: no importa en qué creas, lo importante es creer. Y se oye bien, pero no tiene nada de verdad esa teoría. Dice, el mundo dice: no importa en qué creas, lo importante es creer. Claro que es importante saber en qué crees. Mira, hay personas que creen en un árbol. Hay personas que creen en una piedra. Hay personas que creen en las estrellas, en la luna. Hay otros que creen en el sol, como digamos, los mayas, los aztecas, creían en el sol. Otros creen en la lluvia. Pero déjame decirte que
el fundamento de la fe de cada uno es en lo que uno cree. Y es importante saber en qué crees. El fundamento de nuestra fe cristiana es nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el fundamento. Fíjate, este fundamento no lo puso hombre ni ser humano. Este fundamento no lo puso el ser humano. Este fundamento lo puso Dios mismo. Dios puso y estableció el fundamento, la primera roca para edificar la iglesia de Cristo, que es Cristo Jesús. Dios mismo estableció. Dios envió a Jesucristo para eso, para salvar. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree no morirá eternamente. Es el fundamento de nuestra fe. Cristo Jesús es el fundamento de nuestra fe. Ahora te podrás decir, ¿qué es la fe? La fe dice en Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, está diciendo que la fe te da la seguridad de lo que estás esperando en Dios. Te da la convicción, o sea, te convence a ti mismo. Cuando crees en Jesucristo, te convence que ya tiene las promesas de Dios, porque es fiel el que prometió. Son más eternas las cosas que no se ven que las que vemos. Todas las cosas que vemos tienen su fin. Un día van a terminar. Pero las cosas que no vemos son las que son eternas. Mira, es pues la fe, la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque dice, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira, la fe nos permite creer que todo lo que vemos, el cielo, la tierra, fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo allá en Génesis 1:1, dice, Dios hizo los cielos y la tierra, y nosotros lo creemos. La fe que viene de Dios nos permite creer en Él. Aleluya. Esa es la fe de Dios. No como la fe del mundo. El mundo tiene su fe. Por ejemplo, Tomás, cuando se le acercó a los discípulos y le dijeron que Jesús había resucitado, esa fe que él te decía, dice, hasta no ver, no creer. Cuando tú miras algo, eso no es fe, sino que creer antes de verlo. Mira, las mujeres creyeron a Jesús. Dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Esa es la fe que viene de Dios, porque la fe nos guía a obedecer a lo que Dios dice. La fe es obediencia a Dios. O la fe nos mueve a obedecer a Dios. Pero esta fe nos permite, nos da conocimiento de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos permite esta fe que Dios nos ha dado, nos da la fe de que Él resucitó de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos. La fe nos permite saber que Jesucristo fue crucificado hace 2000 años. Nosotros no estábamos allí para verlo. Como los apóstoles, ellos vieron y palparon al Verbo de Dios. Nosotros no estábamos allí, pero la fe que Dios nos ha dado
nos permite creer que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó al tercer día y que Él ascendió al cielo y ahora está a la diestra de Dios Padre, abogando por todos nosotros. Aleluya. Esa es la fe que viene de Dios. Mira, ¿por qué? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene a nosotros? En Romanos 10:17. Romanos 10:17. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que mi fe crezca, debo de congregarme y debo de escuchar la palabra de Dios. Debo de escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios produce en mi corazón, en mi fe. Y esta fe que produce en mí me dirige a ver en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Aleluya. Mira cómo trabaja la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios, te produce fe. Cuando oyes la voz de Jesucristo, mira, como el ciego aquel que Jesús le enjarró sus ojos con lodo. Él no tenía fe, pero Jesús le enjarró los ojos con lodo. Entonces le dijo: ve y lávate al estanque. Vete y enjuágate los ojos en el estanque. Entonces aquel hombre ciego fue caminando a tientas. Ahí iba tocando todas partes, pero él quería llegar al estanque donde había agua para enjuagarse los ojos. ¿Por qué fue? Porque él obedeció a la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo le produjo fe a él. Y él fue sano por la fe en Jesús. No fue sano, sus ojos no fueron abiertos por el lodo. Mira, el religioso te va a decir que el lodo es mágico, que el lodo tiene cierto poder para abrirte los ojos, para sanarte. No. Fue la fe en Jesús cuando le dijo: ve y lávate en el estanque. Y él obediente, la fe le produjo obediencia a él y él fue venciendo los obstáculos y todo, hasta llegar al estanque y se lavó los ojos y dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos. ¿Te imaginas qué maravilloso que tus ojos sean abiertos de no ver? Puedes ver todo con claridad, los colores, contemplar los cielos, la tierra, lo que Dios creó. Cuando tú vienes a Jesús y entregas tu vida al Señor, déjame decirte que también se te abren los ojos espirituales. Se te cierran los ojos carnales y se te abren los ojos espirituales y puedes ver en Jesús al Señor y Salvador de tu vida. Ven a Jesús, entrega tu vida al Señor. Mira, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando te acercas a Dios sin fe, no le vas a agradar. Pero con fe en su Hijo amado, en Jesucristo, tú te acercas a Dios, porque es a través de Jesucristo que podemos acercarnos a Dios. No hay otro medio. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por Jesucristo, no puedes llegar al Padre. Mira, la fe es la esencia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite obedecer a Dios. Sabes que Martín Lutero, cuando miraba este versículo, el justo por la fe vivirá, se quedó pensando. Decía: el justo por la fe vivirá. Entonces quiere decir que si es por fe, no es por obras. Tantos años que le habían enseñado que debería de portarse bien para poder irse al cielo. La gente puede hacer buenas obras,
puede hacer caridad aquí y allá, y les han enseñado que te portas bien y te vas a ir al cielo. Pero déjame decirte, están muy equivocados, porque es por la fe. Ahora no me malinterpretes. Es bueno hacer buenas obras, claro, es bueno hacer buenas obras. Pero si tú estás haciendo buenas obras para ir al cielo, entonces, ¿dónde ponemos el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario? Si Él murió por nuestros pecados, Él murió para redimirnos del pecado y traernos delante de la presencia de Dios. Entonces es por fe en lo que Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores. Aleluya. Entonces, si no es por obras, entonces es por fe. Mira lo que dice en Romanos 5:1, dice que somos justificados por la fe delante de Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, justificado es aquel que, aunque es culpable, Dios le perdona y Dios lo declara inocente delante de él. Dice, ¿por qué? Porque puso su fe en Jesucristo y viene a tener paz para con Dios. Aleluya. En otras palabras, Jesucristo nos reconcilia con Dios. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Aleluya. La fe en Jesucristo nos trae paz con Dios. Tercer punto, mira, nosotros somos salvos por gracia. Gracia quiere decir que es un regalo de Dios. Es algo que nosotros no merecemos. Pero Dios en su amor y su misericordia nos ofrece la salvación, nos entrega a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él recibamos la salvación, que creamos en el que Él ha enviado. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. ¿Por qué dice que ha pasado de muerte a vida? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dios envía a Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, dice que si ponemos nuestra fe en Jesucristo, dice que ninguna condenación hay. Mira, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, en otras palabras, que ya no piensan conforme a la mente carnal, sino ahora piensan con la mente espiritual, con la mente de Cristo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Efesios 2:8 al 10. Mira, y con esto voy a terminar. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, aleluya. Lo voy a leer, mira, para que veas lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos. Mira, no dice porque hiciste buenas obras. No dice porque ayudaste a fulano de tal, porque regalaste dinero, porque le diste comida al que tenía hambre. Es bueno hacerlo.
Es bueno hacerlo, pero eso no te conduce a Dios, al cielo. Es por gracia la salvación. Hacemos las obras no para ser salvos, sino que hacemos las obras porque ya somos salvos. Hacemos las obras porque estamos agradecidos con Dios que nos haya salvado de nuestros pecados y entonces ayudamos a la gente. Dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras son para que el nombre de Dios sea glorificado, no nosotros, no. Nosotros las hacemos porque somos salvos, porque Dios ya nos perdonó nuestros pecados, entonces las hacemos porque somos salvos por gracia. Mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira, fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo, empezamos a ser creados por Dios en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó todas las buenas obras para que nosotros nos dediquemos a llevar consuelo a las personas, a llevar ayuda, ya sea de alimento, pero más que todo a llevarles la palabra de Dios para que también ellos puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y puedan recibir a través de la fe en Cristo la salvación que es por gracia. La salvación es por gracia, aleluya. Gloria sea al Señor. Escucha este mensaje. Dios tiene algo para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Si escuchas este mensaje y quieres dejar un comentario, necesitas oración, escríbelo allí y con gusto vamos a orar por esas peticiones, vamos a orar por esas necesidades que hay en las personas y más que todo, entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida al Señor. Recuerda que cuando Pedro estaba con los compañeros, con los demás discípulos, y allí estaba Jesús. Y Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos, a los apóstoles. Le dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, pues unos dicen que eres profeta, otros dicen que alguien que resucitó de entre los muertos, que es Elías. Hay otros que dicen que eres un farsante, se puede decir. Algunos dicen eso, que Jesús es un farsante. Eso fue una pregunta. ¿Qué dicen los del mundo que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Le dice a sus discípulos. Y es la misma pregunta que nos dice a nosotros, a sus discípulos de Jesús. Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Mira, cómo Dios estando en el cielo, viene y le revela a Pedro, el Espíritu Santo, le deja ver a Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo que vino a salvar a la humanidad. Aleluya. Y lo hizo por fe. Tú eres. Ahora, mi pregunta es, ¿tú qué dices que Jesús es? Él es el Señor de tu vida. Él es tu Salvador. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el que Dios envió para salvarnos. Ora conmigo. Te invito a que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Padre eterno, Dios todopoderoso, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque me da la oportunidad de hablar de tu palabra.
Repite conmigo esta palabra: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco, Señor, y creo en este día que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, por todos mis pecados. Fuiste sepultado y al tercer día resucitaste conforme a tu palabra, Señor, porque tú lo prometiste. Y ahora estás a la diestra de Dios Padre abogando por mí. En este momento te abro la puerta a mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida, Padre. Y te doy gracias por haberme salvado. Auméntame la fe, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Dios te bendiga y te felicito si has hecho esta bonita decisión. Entrega tu vida al Señor y continúa escuchando la palabra de Dios. Aleluya. Dios te bendiga.